Bueno, vamos a hablar sobre el abordaje de los aspectos sexuales durante la transición a la menopausia. Hablar de aspectos sexuales es pues realmente interesante porque pues yo trabajo aquí, yo me formé aquí en el hospital de ginecología Luis Castelazo Ayala, es un hospital muy grande, pero pues realmente los médicos que estamos encargados de menopausia y que vemos en una consulta institucional en 7 minutos, 22 pacientes al día, pues es realmente complicado abordar temas con referencia a la sexualidad, porque pues primero está bueno, el colesterol, el triglicérido, los aspectos cardiovasculares, todos los aspectos de los cuales pues se han ido abordando durante el Congreso y que seguramente nos interesa mucho para mejorar la calidad de vida de las pacientes, pero dejamos atrás los aspectos sexuales y es complicado porque yo tengo 5 residentes, es un espacio muy reducido y generalmente muchos de ustedes y los que nos están escuchando pues saben que los espacios luego son un poco reducidos y una paciente que va de primera vez pues no, y que de repente la persona le pregunta que cómo está su deseo sexual y abordar este tema pues es un poquito pues importante. No tengo ningún conflicto de interés, solamente trabajo en la Gineco 4 y en la consulta privada, pero vamos a hablar de los aspectos sexuales, pues vamos a ubicarnos porque es durante la transición a la menopausia en el Estraumas 10. Después vamos a hablar sobre algunos aspectos de contracepción durante esta época de la vida, que es importante. Vamos a tocar algunos puntos sobre trastorno del deseo sexual, excitación sexual hipoactivo, que hay pláticas y hay sobre ello, pero vamos a abordar en este grupo etario. Los aspectos de síndrome genitourinado de la menopausia, porque una cosa es el deseo sexual y otra cosa es, doctor, tengo actividad sexual y me arde, no me gusta, me siento mal. Entonces, tenemos que saber identificar, aprender a identificar para que podamos otorgar un tratamiento mucho más específico. Y enfermedades médicas asociadas, hay que hablar también de obesidad, diabetes, hipertensión, todas estas enfermedades que las mujeres, en nuestras pacientes en la transición a la menopausia, pues les afecta con mayor prevalencia e incidencia. Y algo importante es la pareja, porque pues siempre se le ve a la mujer, pero si no se ocupa o no se uno como médico no le pregunta sobre la pareja, pues entonces el problema no se aborda de forma integral. Hay factores biológicos como los antecedentes de cirugías ginecológicas previas, el antecedente de la insuficiencia ovárica prematura, cuando fue la menopausia, es decir, cómo está la actividad ovárica, enfermedades que tienen también un impacto directo en la vida sexual como la endometriosis, si el tipo de menopausia es natural o quirúrgica, las enfermedades médicas asociadas de las que hablamos, los medicamentos que utilizan los pacientes, que muchas veces si uno no interroga y no incide directamente, pues la paciente no te lo platica. Entonces tiene que ser uno muy específico porque hay fármacos que también tienen un impacto en la actividad sexual o en el deseo sexual. Hablar de deseo sexual es impulso y emoción, es hormonas, pero también hay todo un medio ambiente. A mí me mandan pacientes con bajo deseo sexual a nivel institucional, pero le pregunta uno, señora, ¿a usted le causa un impacto negativo en su calidad de vida? ¿De verdad es problema para usted el que el deseo sexual haya disminuido? Me dice, no, doctor, la verdad es que yo siempre he sido así y siempre la verdad es que no tengo ningún problema, mi pareja y yo estamos bien. O sea, si hay un impacto importante en la calidad de vida es cuando se debe de abordar. Si no, pues entonces también no tenemos que sobretratar. Factores psicosexuales, la imagen corporal, trastornos afectivos, historia de abuso y violencia, que repito, por eso, en un consultorio de 3, 4 metros cuadrados con 5 personas, gente que entra y sale, pues es como
es difícil hablar sobre esto, tenemos que incidir bien para poder otorgar incluso en la institución una consulta de calidad, que es lo que pretendemos hacer en nuestro hospital. Pérdida de la pareja, estado de salud de la pareja, y hablar de la pareja es importante, percepción de los cambios en la menopausia también, factores sociales como la etnicidad, la cultura, la religión, falta de acceso a servicios de salud, gente que de repente pierde los servicios de salud, o que un ejercicio que hago con mis residentes cuando llegan es que los mando a las farmacias para que pregunten sobre hidratantes, lubricantes, la testosterona, cuánto cuesta, porque no es nada más indicarlo, sino saber el precio. Entre dos fármacos, entre comprarse una metformina y comprarse una testosterona, pues a lo mejor mucha gente tiene que hacer el esfuerzo y mejor decidir para uno. Dificultades económicas, infidelidad, divorcio, conflictos interpersonales, todo esto tenemos que abordar. La prevalencia, los factores demográficos también son factores que afectan la función sexual en la menopausia. La menopausia sabemos que es una disminución no se da de un día para otro, es todo un proceso de transición donde bajan los andrógenos, bajan los estrógenos, aumenta la FSH, y cada cambio hormonal durante este grupo durante este proceso, pues tiene sus implicaciones biológicas, desórdenes y disfunción sexual, factores emocionales, cultura, religión, relaciones de pareja, estatus de empleo. Se sabe, hay estudios sobre que las mujeres amas de casa tienen versus las mujeres que trabajan en otros sitios, tienen una mayor incidencia de trastorno del deseo sexual que las mujeres que son amas de casa. Y tenemos que estar inmersos en la sociedad que vivimos. Por ejemplo, por eso puse aquí, hubo un show muy importante hace unos pocos tiempos, y entonces había una persona que estaba con una menopausia en la casa de los famosos, para decirlo. Entonces, esta actriz, y impacta directamente en nuestras pacientes porque crea cómo es la menopausia de forma negativa, ¿no? Entonces, eso también tenemos que estar inmersos en la sociedad sobre los pacientes que tratamos. El STREUM+10, el sistema es de estandarización para clasificar los trastornos reproductivos, son ciclos menstruales, parámetros endocrinológicos y marcadores de imagen ovárica. Son 3 fases: la fase reproductiva, de transición a la menopausia, de posmenopausia. Son 7 estadios, 3 reproductivos, 2 de menopausia y 2 de posmenopausia. Es importante que no tome en cuenta la etnia, el índice de masa corporal y los estilos de vida. Toma como único marcador la FSH, y la edad no es considerado un criterio. Entonces tenemos primero que ubicar a las pacientes. Aquí está la gráfica de transición a la menopausia temprana y tardía. Es variable, su duración es de 3 años, y primero hay que ubicar a la paciente para poder ofrecer, porque durante esta época de transición a la menopausia hay condiciones únicas y exclusivas: la leiomiomatosis, los sangrados menstruales excesivos, el daño endotelial que se va produciendo durante esta edad, y entonces tenemos que abordar estas enfermedades, y la sexualidad también se tiene que abordar como parte importante de la calidad de vida de las personas. Afortunadamente tenemos cada vez mayor número de pacientes con sobrevivientes de cáncer de mama, sobrevivientes de otro tipo de cáncer, y bueno, desafortunadamente también hay obesidad, hígados grasos. Todo eso tiene que impactar en nuestra decisión terapéutica sobre los tratamientos que les vamos a ofrecer a las pacientes. Etapa -3, reproductiva tardía, se considera el momento en el que disminuye la tasa de fertilidad y la mujer empieza a notar cambios en su ciclo menstrual. Tenemos -3B y -3A, donde el estradiol y la FSH pues son prácticamente normales en la 3B, y el primer indicio que nos puede ofrecer una paciente son las fases lúteas cortas. Los ciclos se van acortando.
Eso de repente cada 27, 26, 25 días, hasta que de repente ya no menstruan en 2, 3 meses, y eso es un dato importante de ubicarnos donde está la paciente. La FSH, hay un aumento monotrópico de la FSH, los folículos antrales disminuyen en la etapa -2, y en la etapa -1 tardía ya hay periodos de amenorrea de más de 60 días, hay fluctuaciones hormonales, anovulación en forma frecuente y dura aproximadamente entre 1 a 3 años. ¿Quiénes no van a calificar? Las pacientes que tienen antecedente de insuficiencia ovárica prematura, antecedente de histerectomía, ablación endometrial, aquellas pacientes que tienen hiperandrogenismo ovárico funcional o que están con un dispositivo Mirena. En este grupo etario, la salud sexual, acordémonos que es el estado de bienestar físico, emocional y mental relacionado con la sexualidad y no meramente la ausencia de disfunción o enfermedad, según la OMS. Es un componente de la salud y cada vez más es un derecho humano. Entonces, hay más mujeres que hombres, más de 65 millones, y bueno, seguramente es importante tenerlo en cuenta. Bien, durante los derechos reproductivos, en este grupo etario de transición a la menopausia, hay dos cosas importantes, que es la edad y enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer. La edad mayor de 35 años nos puede poner una pausa en cuanto a que si damos cualquier medicamento podemos tener riesgos tromboembólicos, es lo que nos debe de preocupar o de ocupar más que nada. Son dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta para usar tratamientos hormonales después de los 35 años, que es la edad de 35 años y el tabaquismo positivo. Y dentro del tabaquismo positivo, más de 15 cigarros al día está contraindicado, eso es importante, y menos de 15 cigarros al día con precaución. Y eso es importante porque durante este grupo etario de transición a la menopausia se ocupan tratamientos hormonales en dosis altas, cada 8 horas, cada 12 horas, etcétera, para los sangrados menstruales excesivos, y es importante tener en cuenta estos parámetros junto con los triglicéridos. En la transición a la menopausia podemos ofrecer píldoras diarias, parches semanales, anillos vaginales mensuales. Todo lo que sea transdérmico es más seguro a nivel cardiovascular. La drospirenona, el acetato de ciproterona y el dinogés tienen como efecto benéfico secundario, además de la contracepción, el beneficio en los estados de hiperandrogenismo como acné, la menstruación excesiva y las alteraciones emocionales. Tenemos que tener cuidado con la cantidad de estrógenos de 30 a 35 microgramos por el riesgo potencial de trombosis, 40 a 45 años y tabaquismo. Yo veo aproximadamente 422 pacientes al mes y les puedo asegurar que sí hay eventos tromboembólicos secundarios a los anticonceptivos. Algunos de mis compañeros dicen, no, es que yo nunca he visto una trombosis, quién sabe qué. No van con el ginecólogo, cuando tienen trombosis, están con el angiólogo y sí, entonces tienen que tener mucho cuidado. Síntomas durante el periodo libre de hormonas, regímenes continuos. Si hay síntomas durante estos días, porque tenemos que investigar muy bien cuando no les cae bien el medicamento a una paciente, porque dice, no me cayó bien, pero a ver, señora, ¿en qué día del mes no le cayó bien? Generalmente es en el periodo libre de hormonas, que da dolor de cabeza y spotting, y es consecuencia del hipoestrogenismo sutil que pueda haber y nos habla de que necesita estrógenos. En las POP, en este grupo de transición a la menopausia, tenemos que las de Poprovera, por ejemplo, los de depósito, tenemos que dar ADVAC por el riesgo hipotético y potencial del hueso, de alteraciones óseas. Entonces, no es un medicamento de elección durante el periodo de transición a la menopausia. Puede haber patrones de sangrados irregulares en más del 50% de usuarias, también con los implantes. Por lo tanto,
de los combinados se utiliza, los efectos benéficos secundarios es que regulan los ciclos menstruales, las alteraciones menstruales, tienen efectos benéficos en los síntomas vasomotores, disminuyen la migraña, que sabemos que la migraña es consecuencia o se puede exacerbar durante el periodo de transición a la menopausia por el hipoestrogenismo que empieza a haber. Tiene protección ósea, previene el cáncer, el endometrio, la hiperplasia endometrial, y tiene protección oncológica. Las progestinas, los contraceptivos solo de progestinas, tienen efectos benéficos solamente en algunos casos. Los LARCs, que es el Mirena y el Cailina, realmente es una gran opción terapéutica en las pacientes con transición a la menopausia. El efecto que tienen, lo que hemos visto, y que de repente van con los médicos familiares o van a sus clínicas para que se los quiten, es porque se desconoce cómo se manejan los spotting y las cefalalgias. Cuando una paciente le pone a usted un dispositivo Mirena y tiene spotting y dolor de cabeza, es porque le falta estrógenos, y entonces requiere estrógenos. Vía transdérmica es la mejor opción. AINES disminuye hasta en un 20 a 40% el sangrado. El ibuprofeno, la dosis correcta es 800 miligramos cada 8 horas por 3 días. Hay gente que dice, tengo dolor de cabeza y me tomo, ya se tomó su medicamento, sí, y se toman dosis muy bajas de AINES o se toman otro medicamento, pero nosotros recordemos que el ibuprofeno y el ácido mefenámico son los mejores AINES que se utilizan para estos objetivos ginecológicos. Nada más para continuar, las contraindicaciones de píldoras hormonales combinadas son historia de trombosis arterial venosa u otras enfermedades vasculares, hipertensión no controlada, diabetes de larga evolución, cefaleas con manifestaciones neurológicas, que fumen más de 15 cigarros y que tengan más de 35 años, mujeres con sospecha de cáncer de mama, endometrial o algún otro tipo de cáncer y sangrados genitales no estudiados. Precauciones y controles adicionales requieren, por ejemplo, historia familiar de cáncer de mama, no que haya tenido, historia personal de lesión atípica de la mama, migraña, diabetes, hiperlipidemia, solamente tienen que tener mayor cuidado, pero no es contraindicación. Algunas progestinas pueden agravar la depresión, tenemos que estar, si utilizamos un fármaco tenemos que ver las indicaciones, pero también leerlo con mayor importancia, es lo que platico con mis residentes, las contraindicaciones de todos los fármacos que utilicemos, enfermedades de vejiga, hígado, corazón o riñón, hipertensión, etcétera. Estrógeno más progesterona sirve para contracepción, estrógeno más endoceptivo, disminuye los síntomas vasomotores, y el estrógeno continuo con la progesterona cíclica va a necesitar contracepción porque, aunque sabemos que disminuye la fertilidad, puede tener de repente pues, un embarazo. ¿Cuándo paramos la contracepción o cuándo cambiamos de AOC, que es anticonceptivo hormonal combinado, a terapia de reemplazo? Bueno, la T de cobre, pues cuando la menopausia se haya establecido, ¿no? Que es después de un año. Las progestinas y los AOC continuos, las sociedades internacionales nos recomiendan que sea máximo hasta los 55 años, de los 50 a los 55 años. Y también podemos medir la FSH, que sea mayor a 30 unidades, pero tiene que ser en 2 ocasiones entre 6 a 8 semanas. Eso es importante, hacer el cambio de AOC a THR, porque sabemos que después de los 50 años no podemos utilizar etinilestradiol. Bien, nada más, trastorno del deseo sexual hipoactivo, recordar, hay una plática de la doctora Magda que va a dar sobre trastorno del deseo sexual, y nada más voy a hablar sobre el abordaje en este grupo etario. La persistencia, el DSM-4 decía que era persistencia o recurrencia de la ausencia de fantasías sexuales y deseo para las actividades sexuales con distrés y dificultades interpersonales que no se deba a condiciones médicas o psiquiátricas. El DSM-5 lo cambia a trastorno del deseo excitación, y entonces aquí tenemos que tener en cuenta la historia sexual, características pasadas y presentes del deseo sexual y la función.
como la excitación, la función orgásmica, dolor o malestar durante la actividad sexual. Y tenemos algo importante, la sexualidad tiene que ser algo positivo, recuerdos positivos de los pacientes, porque si tienen antecedentes de agresiones sexuales o que no era tan interesante su vida sexual antes, pues entonces la sexualidad se tiene que ver como algo positivo, recordar que hay impulso y motivación. El impulso es las hormonas, la motivación, de qué sirve que yo trate un trastorno del deseo sexual realmente hormonal cuando no hay motivación, no hay pareja o la pareja está enferma o para la paciente no le genera ningún problema el tener una disminución de la calidad sexual. Si hay discrepancia entre la paciente y su pareja, solo se puede considerar trastorno si le genera angustia. No, si le genera angustia, entonces hay que actuar en consecuencia, pero si no, tampoco es una indicación. El deseo que es impulso, que es hormona, entonces no hay biomarcadores que confirmen o excluyan el diagnóstico. La medición de la testosterona no debe usarse para hacer diagnóstico. Hay que hacer diagnóstico diferencial con prolactina y función tiroidea. En Europa, por ejemplo, a todas las pacientes se les ofrece tratamiento, o sea, no se puede dar un tratamiento estrogénico sin dar también andrógenos. Tú le das a una paciente andrógenos, estrógenos y progesterona desde hace mucho tiempo. Eso, cuando llegué de España a la Gineco 4, hablé con el director de mi hospital, el doctor Moreno, y me gestionó, teníamos testosterona en la Gineco 4 hasta antes de la pandemia, porque le decía, bueno, es que no podemos ver menopausia sin andrógenos. Ahora, afortunadamente, estos congresos y a todo el mundo, y qué bueno, ya se da el tratamiento androgénico junto con los estrógenos, pero eso es algo que desde hace muchos años se da en otros países. Entonces, tenemos que tener los medicamentos que reducen la producción de testosterona, anticonceptivos hormonales combinados, supresión ovárica química con uso de análogos de GnRH, medicamentos que tienen actividad antiandrogénica como la espironolactona, la acetato-ciproterona, la flutamida que utilizamos para ovario poliquístico. Medicamentos que aumentan los niveles de la proteína fijadora de hormonas sexuales son los estrógenos orales, tamoxifeno, tiroxina, etcétera. Tenemos que tener mucho en cuenta. Si a mí, por ejemplo, me dieron 3 testosteronas en un mes y yo veo aproximadamente 422 pacientes en un mes, el ejercicio que hacía con mis residentes es, ¿a quién le doy la testosterona? Si yo le mido la testosterona a todo el mundo, pues todo el mundo no va a ver algo que me diga qué parámetro. Entonces, lo que se documenta es que la proteína fijadora de hormonas sexuales, si usted la mide, sí te puede dar un parámetro de quién la necesita más que otro, ¿no? Entonces, sí hay diferencias entre las pacientes posmenopáusicas. Tenemos este cuestionario de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual en Mujeres desde 2017, donde también nos ayuda para obtener datos de la paciente que tiene trastorno del deseo sexual hipoactivo en mayor intensidad. Pretratamiento, la inhibición y los factores que están inhibitorios están aumentados más que los excitatorios. El tratamiento no es nada más el tratamiento hormonal, sino tiene que ser aspectos de educación, terapia hormonal y sexual, están involucradas más personas, para que al final del día el posttratamiento sea un aumento en los factores excitatorios y una disminución en la inhibición. La testosterona sabemos que regula la actividad de neuronas dentro de la corteza prefrontal, que a su vez se proyecta a las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral y regula los procesos motivacionales y la sensibilidad a la recompensa. Lo importante es lograr concentraciones en el rango premenopáusico fisiológico, 10% de concentraciones de hombres sanos. Básicamente tenemos el Outigel, que es vía transdérmica, que lo recomendamos mucho, y el Sostenón. Se puede continuar durante 6 a 12 meses. Hay otros tratamientos, la doctora nos va a abordar sobre ellos, pero bueno, aquí es abordaje de lo que hago nosotros lo que hacemos nosotros en la institución, y realmente la testosterona intramuscular cada 3 meses nos ha ayudado mucho y es lo que hacen también en hospitales como el Clínic de Barcelona. El tratamiento del trastorno
del trastorno del deseo sexual hipoactivo con moderado efecto terapéutico, no se ha establecido la seguridad a largo plazo, y esto es un consenso global sobre el uso de la testosterona, que se los recomiendo mucho. No se debe utilizar la medición de la testosterona sérica, eso es importante. Monitorizar la testosterona sérica tampoco, y faltan mayores estudios. Como primera línea, factores modificables en intervención farmacológica. Cuando hay síntomas mínimos o contraindicaciones para terapia de reemplazo, se da tratamiento no hormonal y terapia psicológica. Cuando los síntomas son moderados a severos que no responden al tratamiento hormonal, el tratamiento debe empezar a ser farmacológico, y en dispareunia moderada severa, que no es elegible para estrógenos locales, ospemifeno y desafortunadamente el vasodoxifeno con el estrógeno, que es el Duavive, después de la pandemia, por las cuestiones que hacía Pfizer y se dedicó a hacer vacunas, y tenemos problemas en Estados Unidos y aquí en México de que no hay, era un gran medicamento para esto. Involucramiento de la pareja, educación sexual, lubricantes e hidratantes, la terapia láser también, fisioterapias de piso pélvico, dilatadores, terapia sexual. La prasterona intravaginal, que es en intrarrosa, tiene muchos beneficios y grandes efectos, y la testosterona transdérmica en caso de que la paciente tenga algún problema o tenga obesidad o que usted quiera proteger el hígado. Síndrome genitourinario de la menopausia, recordar que hay síntomas depresivos, aumento de peso, incontinencia urinaria, trastorno del deseo de excitación, disminución del deseo, dispareunia, disconfort vaginal. Todo esto es efecto dominó que va a repercutir en la vida sexual de las pacientes. Hay dos estudios, el Swan y el Closer. Bueno, el Swan es un estudio alrededor de los Estados Unidos, y lo que el Swan nos dice en estas mujeres de 42 a 52 años es que ha encontrado que las mujeres se sienten poco atractivas, hay ganancia de peso y que tienen síntomas de depresión en base a las encuestas que se hicieron en el Swan sobre el deseo y sobre los aspectos sexuales. 50 hasta 84% de pacientes posmenopáusicas en Estados Unidos han tenido alteraciones en el deseo, y menos del 50% reciben tratamiento. No el deseo, en síndrome genitourinario, perdón. En el síndrome genitourinario, hasta el 84% de mujeres tienen disminución de la función sexual. Y Closer es este estudio de disconfort vaginal. Dicen en las encuestas, lo que encontraron es que su cuerpo no trabaja como antes, se sienten viejas y haber perdido el yo, falta de autoestima, confidencia con la pareja sexual. Este estudio de Revive, en Europa, la misma encuesta, y en Asia, encontró que hay una disminución del disfrute de la actividad sexual. En este estudio yo tuve la oportunidad de participar. Lo que hacían es que teníamos un cuestionario y se lo damos a los pacientes, y además teníamos que pasar y tomarles una muestra como un Papá Nicolau, teníamos que mandarlo para encontrar estos resultados. Y lo que se ha encontrado tanto en Europa como en Asia, espero que en América también se haga, es que de los parámetros sexuales, el disfrute de la actividad sexual es lo que está más alterado. Esto es lo que hacemos en la Gineco 4, en mi hospital: polinucleótidos 21 días, hidratantes y lubricantes vaginales a base de agua, lactobacilos vaginales, estrógenos locales, un cc cada 24 horas por 2 semanas y 1 centímetro 2 a 3 veces a la semana. En base a las guías de las sociedades científicas internacionales, tratamos a las pacientes. La prasterona oral no es efectiva, desafortunadamente. La prasterona vaginal, que son precursores de los andrógenos, está aprobada para dispareunia por FDA y EMA, y el andrógeno se convierte de forma local en estrógeno, y por eso tiene efectos benéficos en la vagina de forma directa. También tiene efectos antiinflamatorios a nivel de la vagina. La verdad es que ayuda mucho.
Y bueno, ya para terminar, hay algunas otras condiciones médicas y psiquiátricas que están asociadas a disfunción sexual femenina, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, abuso de sustancias, antecedente de cáncer de ovario, historia de cirugías ginecológicas, todas estas enfermedades. Acordarse que durante la transición a la menopausia hay un cambio en la adiposidad, entonces la paciente pues empieza a aumentar de peso, 2 kilos posteriores a la menopausia y puede haber hasta 4 a 6 kilos unos años antes de la menopausia y eso causar ciertas alteraciones. Hay una disminución del gasto energético y bueno, todas estas enfermedades médicas asociadas alteran y influyen directamente en la calidad sexual. El sueño, también tenemos que hacer una arquitectura del sueño. Sabemos que hay una alteración de hormonas del apetito, disminuye la leptina y aumenta la grelina. Hay una mayor grasa abdominal, está documentado que cuando se duerme más aumenta la grasa abdominal. Y las comorbilidades, tenemos que ver que la paciente no tenga problemas de ronquido, por ejemplo, porque puede afectar que no haya una depresión enmascarada. La calidad del sueño es influida por síntomas vasomotores, apnea, la habilidad emocional, relaciones de pareja, higiene del sueño y, ya para concluir, porque justo 30 minutos, abordaje de los… Este es un artículo que publicamos en Climateric sobre la dieta mediterránea, que eso es algo importante, la obesidad, la imagen corporal. Es muy importante que nosotros hablemos de la paciente, de los aspectos sexuales y la dieta. Hay algunos alimentos que ayudan para que pueda bajar de peso o como la dieta mediterránea. Disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares adversos, pero también incluye el vino tinto en las noches. Entonces, les ayuda mucho. Bueno, como box informativo, la transición a la menopausia es el periodo que comprende 1 a 3 años antes de la menopausia. Se caracteriza por alteraciones menstruales, síntomas vasomotores, alteraciones sexuales en el sueño y la habilidad emocional. Objetivos de manejos incluyen alivio de síntomas y control de las alteraciones emocionales y manejo también de la pareja. Tenemos que hablar de forma clara, sencilla, individualizando según las necesidades de la paciente y educación de la paciente. Y bueno, aquí está mi maestro Camil y mi hospital y lo que ustedes. Muchas gracias y estamos aquí.